Bienvenidos a Ecopolítico. En esta oportunidad contamos con Jefferson Pérez, el doble campeón olímpico, que además ahora es presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, es vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano y es un gran empresario de este país. Qué alegría contar contigo. Conozcamos su perfil. Jefferson Pérez es una de las figuras más emblemáticas del deporte ecuatoriano y un referente continental del atletismo. Su nombre quedó inscrito en la historia cuando, en Atlanta 1996, obtuvo la medalla de oro olímpica en los 20 kilómetros marcha, convirtiéndose en el primer campeón olímpico del Ecuador. Años después, en Beijing 2008, sumó una medalla de plata, consolidando una carrera deportiva marcada por la disciplina y la excelencia. Tras su retiro deportivo, se preparó académica y técnicamente para aportar al deporte desde la gestión, la planificación y la institucionalidad. Hoy, Jefferson Pérez es presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, desde donde impulsa procesos de fortalecimiento del atletismo nacional. Su trayectoria representa un mensaje claro: el éxito deportivo no termina en la medalla, sino que se transforma en legado, liderazgo y responsabilidad con el futuro del país. En 1996, mientras en Ecuador se realizaban los Juegos Nacionales en Esmeraldas, ocurría quizá el hito más importante del deporte ecuatoriano que prevalecerá por muchos años. Se realizaba la competencia de marcha en los Estados Unidos y corría Jefferson Pérez. Nos encontrábamos en todas las pruebas en los escenarios de Esmeraldas y yo estuve conectado directamente con periodistas de allá y empezó la competencia. Fui a pedir al director del evento que suspendamos todas las pruebas porque ya llegaba Jefferson Pérez a la meta y todos soñábamos con algo imposible hasta esa época, era tener un campeón olímpico en el Ecuador. Pero la alegría fue total cuando Jefferson, en su corta edad, con su juventud, con toda su fuerza, logró darle al país esta gran medalla. De allí, Jefferson intentó una segunda medalla, volvió a hacerlo luego de 8 años la medalla de plata y luego tuvieron que pasar muchos años, 21 años, hasta que en los anteriores Juegos Olímpicos logramos con Richard y con la pesista, logramos tener nuevas medallas olímpicas y en estos Juegos también nuevas medallas olímpicas. Quizá ha habido una temporada larga y hoy se inicia un nuevo momento del deporte ecuatoriano. ¿Cómo mira y cómo nos cuentas, Jefferson, la experiencia de haber dado la primera medalla olímpica al pueblo ecuatoriano? Mi querido, muchísimas gracias. Un abrazo gigantesco a todas las amigos que nos miran, nos escuchan en Ecopolítica. Realmente creo que es interesante ratificar una vez más, a pesar del paso del tiempo, cómo nos damos cuenta de que Ecuador puede carecer de muchas cosas, pero lo que no carece es de talento, lo que no carece es de perseverancia, lo que no carece es de gente decidida a construir una mejor nación, de eso no carece. De los demás nos falta mucho por aprender, mucho por corregir. Y desde el año 96, ganar mi primera medalla olímpica, y durante 12 años, no es que me crucé de brazos a esperar que vengan los Juegos Olímpicos del 2008, sino continuamos trabajando en el 2000, cuarto lugar. En el 2004, cuando estábamos favoritos para ganar una nueva medalla de oro, las circunstancias de la vida, el entorno energético del Olimpo decidió que me quedé nuevamente en cuarto lugar. Y luego de 4 años más, es decir, cerca de 300 a 400 semanas de trabajo, 2008, es cuando llegamos y ganamos 2008. Nuestra segunda medalla olímpica en Beijing. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto a la ciudadanía y a las amigas y amigos que nos están mirando? Los objetivos de la vida, en ocasiones uno los planifica, le trabaja, se esfuerza, tienes el talento, tienes la inteligencia, tienes los recursos para hacerlo, pero la vida de manera generosa te dice, en esta oportunidad no lo vas a hacer, va a diferir todavía un poco más. Y ese diferimiento es esfuerzo, constancia, perseverancia, ánimo, hasta que en algún instante la vida quizás te puede dar la oportunidad de abrirse ese campo y decir si puedes lograr. Hay una leyenda que una vez leí, digo que es leyenda, ¿no? Dicen que los Juegos de la Olimpiada
Olimpiada es un periodo de tiempo, como decir una década o algo así. Entonces, la Olimpiada es un periodo de tiempo de la antigua Grecia que aproximadamente en el calendario romano son 4 años, aproximadamente. Entonces, dicen que cada Olimpiada los astros se alineaban de tal manera que los dioses del Olimpo bajaban y ahí es cuando se juntaban a los humanos. Cuando viene el tema de los juegos de la Olimpiada, dicen que es ese periodo de tiempo en el que el Olimpo se abre, pero el Olimpo decide quién sube a ese espacio. Y puede ser el mejor, puedes tener las mejores marcas, puedes ser el favorito, puedes estar en tu mejor momento deportivo, pero si el Olimpo no se abre, no tienes esa oportunidad. Entonces, se te abrió en el 96. Se me abrió en el 96, se me cerró después en el 2004, especialmente en Atenas, donde nació todo, donde se originó todo siendo el favorito. El Olimpo tomó la decisión, no, aún tienes cosas que aprender. Y luego en el 2008, que también siendo el favorito, quedé en un segundo lugar a pesar que triunfamos. Porque no es cuestión de llegar adelante, sino cómo llegar. No es cuestión de ser, sino también parecer. No es cuestión de solo ganar una medalla, sino cómo lo ganas. Y cuando el tiempo nos dio la razón de temas de dopaje con otros deportistas de otros países, finalmente nos dimos cuenta que el Olimpo, por alguna razón, abrió a medias. Quedó ahí pendiente. Estoy seguro que en un rato el Olimpo se va a abrir y nos va a permitir tener a Ecuador lo que nos merecemos. Esa segunda medalla de oro. El cómo llegar es un tema muy profundo, porque ¿quién conoce el sufrimiento, los sinsabores, el esfuerzo, la perseverancia que debe hacer un deportista para llegar al nivel más alto, al podio, al oro en los Juegos Olímpicos? Ser el mejor del mundo en esa disciplina, entre 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, eso significa perseverancia. Pero hay una particularidad, estimado Jefferson, que todos los medallistas olímpicos que vienen luego de ti, empezando por ti, provienen de hogares humildes, provienen de hogares que tienen que sacrificarse para sostener su familia, que tienen que realizar trabajos duros y difíciles para mantener la educación, la alimentación de sus hijos, y que generalmente no son comprendidos por las autoridades deportivas, no tienen el apoyo correspondiente, tienen que demostrarle a la autoridad para que le regresen a ver cuando ya está por darle un triunfo y una alegría al país. Es una particularidad que tiene la política deportiva ecuatoriana todavía, pero con tu presencia eso ha ido cambiando. Y ahora nosotros, quienes de alguna manera nos hemos vinculado también en nuestra vida al deporte, lo vemos con alegría, con esperanza, que un campeón olímpico como Jefferson Pérez sea quizá la autoridad más importante en el deporte ecuatoriano, en el olimpismo, como Jefferson Pérez, hoy como vicepresidente, pero responsable ahora tú del gran salto que tiene que dar el deporte ecuatoriano con esos procesos formativos hacia el alto rendimiento en todo el país. ¿Cómo tú nos cuentas, nos relatas esa transición, ese aprendizaje que tuvo Jefferson Pérez para darnos al país esa lección y para lograr estas medallas? A ver, yo creo que necesitamos primero transformarnos todo el país. ¿Y a qué me refiero? Muchas de las ocasiones seguimos analizando y pensando que a los deportistas hay que darles dádivas, que al deportista hay que darles limosnas. Mi reflexión es, en la estructura deportiva del país existen dos tipos de práctica deportiva. La profesional, que es a cambio de un sueldo mensual bajo la dependencia de una institución. Y la segunda es considerada deporte no profesional, atletismo, cualquiera de los otros eventos, especialmente lo relacionan con el tema del olimpismo. Sin embargo, mi reflexión es, conozco casos de deportistas que entrenan de 3 hasta 4 jornadas. Y conozco casos de deporte profesional que cuando tienen una segunda jornada hacen una gran noticia, como están haciendo un esfuerzo extraordinario. Estamos trabajando a doble jornada. Me pregunto, ¿qué es el profesionalismo? El profesionalismo es tener conciencia de lo que estás haciendo y esforzarte a tu máximo nivel para dar el rendimiento apropiado.
o es solo recibir un sueldo? Entonces, quizás ahí es cuando yo tengo un tema para poner en la mesa y debatirlo. Debatir el profesionalismo, el amor, la convicción, la determinación por tu club, por tu provincia, por tu país, por tu deporte. ¿A dónde nos lleva? Y quizás en vez de mantener aún esas instancias tradicionales, es romper los esquemas, ¿no? Alguien me dijo alguna vez, ¿quién fue más importante de todos tus profesores? ¿El del jardín, de escuela, el colegio o la universidad? Todos son tan importantes que si uno de ellos no existiera, no hubiera llegado a la universidad. Y lo mismo pasa en el deporte. El deporte estudiantil es extremadamente fundamental, pero con nuestros niños también van a los parques. Y por eso necesitamos hacer un trabajo conjunto con los GATS cantonales, parroquiales, en el que se construyan espacios para que nuestros niños desarrollen habilidades motrices apropiadas para diferentes deportes. Pero ¿qué pasa cuando este niño empieza a crecer? Necesita ya escenarios deportivos más apropiados, una pista, una piscina, y es cuando entra la Federación Provincial. Oye, yo soy el responsable de poder aportar. Pero hay una instancia que este niño, este joven, este adolescente dice, ahora sí doy el paso siguiente. Y el paso siguiente es quiero llegar a ser lo mejor del mundo en las categorías adultas. Y aparece una instancia llamada Federación Nacional, que conjuntamente con el Comité Olímpico dice vamos a trabajar. Todo esto con un paraguas de un Estado que dice quiero invertir en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en la ciudadanía, para tener mejores oportunidades de vida, mejor calidad de vida. Entonces de pronto nos damos cuenta, cuando alguien me dice, ¿quién es más importante? ¿El Comité Olímpico, las federaciones provinciales, o las federaciones estudiantiles, o quién es más importante? Más importante es, así como este niño, el estudiante que llegó a la universidad, aquí es el deportista. Y todas esas instancias son necesarias, pero necesitamos trabajar en armonía. Yo no puedo concebir que exista un profesor del jardín que se obsesione con que yo voy a ser tu profesor de posgrado. No se obsesiona. Y eso se llama el principio de despojarnos, el principio del desprendimiento. Yo hice mi función, ahora sí, vuela. Un padre cuando ve que su hijo sale de la universidad, se vuelve un profesional, hace su propio hogar, se siente feliz de la vida. Y esos son los procesos que necesitamos entender en la estructura deportiva. No más dádivas, no más migajas, no más caridad, sino generar un tema de una visión profesional de un deportista y un ciudadano que tiene que llegar hacia el futuro. Con claridad y profundidad, Jefferson nos comenta estos referentes, estos lineamientos de lo que debe ser el deporte ecuatoriano. Pero yo le pregunto a Jefferson ahora, cuando tú empezaste ese proceso con esa meta de llegar a ser campeón olímpico, que entiendo tú tenías desde niño, desde que empezaste con tu primer entrenador, porque te dijo que tenías condiciones y tú pensaste en que ese sueño imposible era realidad. Tú no tenías un referente, pero traigamos eso a la realidad ahora. Hoy los deportistas que quieren ser olímpicos ya tienen varios referentes. Ahí está Neisy Dajome, está Richard Carapaz, está el Jefferson Pérez, que juegan un papel importante en haber demostrado ya al país que el deportista ecuatoriano, el hombre ecuatoriano, puede ser el primero en el mundo. Y nos deja una lección al resto de la sociedad. ¿Por qué un país tan rico, un país con tantos recursos, con tantos minerales, con un pueblo tan trabajador, no puede ser el primero en gerenciar su economía, no puede ser el primero en gobernabilidad, no puede ser el primero en desarrollo científico, no puede ser el primero en innovación? ¿Qué nos está pasando? Recuperar la experiencia, el ejemplo del deporte, de que sí podemos, creo que es un elemento fundamental. Y ahora tú, que te encuentras en una función dirigencial, más en contacto, ya no como deportista, sino como dirigente, como el referente ecuatoriano, creo que tienes en tus manos un gran desafío. Y aquí un llamado al Estado, a la empresa privada, a que podamos empujar desde donde nosotros nos encontramos a este gran esfuerzo que este gran ecuatoriano sigue haciendo por el deporte, porque merece un gran reconocimiento. Vamos a ver lo que pasa ahora, Jefferson. Justo el día de hoy, en la Asamblea Nacional, están aprobando un proyecto que fue peleado por muchos años, la reforma a la ley del deporte. Y allí tenemos que decir con gran verdad que en el año 2010
la ley del deporte pretendió de alguna manera estatizar el control de las organizaciones deportivas que por ley son autónomas, por constitución, y impuso una ley en donde en los directorios de las federaciones hay mayoría del Estado. Este momento nosotros aspirábamos que un gobierno que tiene una posición mucho más conservadora, y llamémosle de derecha en términos políticos, que en donde prevalece lo privado como fundamental, vemos que ahora en un proyecto de ley como que sigue fortaleciendo el papel del gobierno en el control y dirección del deportes y privándole a las organizaciones a ese desarrollo natural que deben tener, porque desde un club, desde una asociación, desde una federación, se logra la participación privada. ¿Cómo miras tú este momento, la propuesta de este marco legal que se está reformando y la Constitución que garantiza la autonomía del deporte ecuatoriano? A ver, ahí es un tema bastante crítico que hay que discutirlo y quizás nos faltará un poquito más de tiempo para hacerlo, ¿no? Entiendo que los representantes elegidos en la asamblea no tienen por qué saber las soluciones de todos los problemas de una nación. Humanamente no es posible. Y por esa razón entiendo que las mismas leyes le permiten que se pueda tener asesores. Asesores que en su gran mayoría son personas que adquirieron conocimiento científico a través de investigaciones. Pero quizás nos estamos desvinculando del asesor fundamental, de ese asesor que muchas veces se fue a dormir sin pan en el estómago, de ese asesor que muchas veces no le alcanza el sueldo para que sus niños vayan a la escuela, de ese asesor que cuando vienen las vacaciones de los feriados no les dicen a sus hijos te vas a ir de paseo, sino les dicen, mi hijo, ven que me ayudes a trabajar. Nos estamos olvidando de ese asesor que está en las calles, que está en las plazas, que está en los mercados. Está bien si ustedes son representantes de un país, de un pueblo, de un gremio, el que tengan sus espacios de comodidad. Y hay una cosa que a mí me encantó en Inglaterra, especialmente cuando vi una noticia de un primer ministro. Cuando ustedes recuerdan, vino la Segunda Guerra Mundial y Inglaterra no sabía si entrar o no entrar a la guerra. Y el primer ministro tomó la decisión de ya no escuchar a sus asesores de oficina. Churchill decidió irse a tomar un metro. Y en el metro escuchar a los que usaban el metro, a los trabajadores que llegaban transpirando, a las personas que tenían una agenda durísima durante el día. Y cuando llegó y les escuchó, les dijo, sí, tienes que defender a nuestro país. Y ahí fue cuando Churchill tomó la decisión, nos vamos a la guerra. Por favor, no nos olvidemos de los asesores de a pie. Pero no los asesores de a pie para irnos a tomarnos la foto. No para sacar en las redes, sino para escucharles. Y ese es el problema que tenemos en el deporte ecuatoriano. Entiendo, no tienen que ser expertos los que van a redactar la ley, pero tengan la sabiduría. Hay un adagio popular que dice, una persona inteligente evita cometer 2 veces el mismo error, pero un sabio aprende de los errores ajenos. Seamos sabios. Ya dejemos los egoísmos, dejemos la vanidad, dejemos los egocentrismos en que creer que porque tienes cierto espacio de poder temporal, tienes todo el conocimiento para resolver los problemas. No, no existe. Y es preocupante. La nueva ley del deporte es un caos. Es un crimen en algunas áreas. Es un crimen al futuro del deporte ecuatoriano. Es de saber y observar que le invitan a un campeón olímpico a dar una opinión, a un campeón olímpico que conoce del deporte, que sufrió del deporte, que entiende la necesidad porque es un asesor del pueblo, un asesor de las calles, que probablemente no tenga conocimiento científico, probablemente, pero tiene la vivencia. Y escucharle a un asambleísta decir, gracias Daniel por tus comentarios, pero realmente no van a ser considerados porque eso realmente no se maneja así. Eso es una ofensa. Tengamos la grandeza de la humildad. Sí, probablemente muchos asesores de a pie no tienen posgrados, no tienen doctorados, probablemente. O probablemente no fueron elegidos porque no tenían plata para gastarse en una campaña. Pero escuchemos, es preocupante. La nueva ley del deporte
es tan preocupante como la que tenemos actualmente, o quizás es más preocupante aún. Querido Jefferson, cuando tú nos hablas en esos términos, realmente se nos pone la piel de gallina, porque dices las cosas con tanta profundidad y con tanta verdad. Yo entiendo que estás insinuando, o la insinuación está implícita, de que todos los actores del deporte ecuatoriano, incluidos deportistas, ciudadanos de a pie, entrenadores, padres de familia, profesores y obviamente dirigentes de las distintas instancias, se sienten en una mesa, pero se sienten también con los organismos que tienen responsabilidad. Por ejemplo, los municipios que tienen la obligación de construir y mantener escenarios. El Ministerio del Deporte que tiene que normar la política y la planificación del deporte a mediano y largo plazo. Y también con la empresa privada, que tiene entre sus responsabilidades el apoyar a la sociedad para tener un pueblo mucho más sano, para tener un pueblo mucho más alegre, mucho más contento, y es parte de la responsabilidad de la empresa privada. Todos estos actores, creo que tú estás este rato llamándoles a que tengan la capacidad, la entereza de sentarse en una mesa y poner los puntos sobre las IES. Y allí en esa mesa quizá escuchar los lineamientos de Daniel Pintado, de Angie Dajones, de Jefferson Pérez, de Richard Carapaz, que son la voz quizá con más autoridad para poner los puntos sobre las IES en una norma jurídica. Yo lo veo así. ¿Qué dices tú? ¿Qué les dices tú a estos actores, sobre todo a los gobiernos locales, a la empresa privada, que tienen mucho que hacer este momento coyuntural en donde el deporte ecuatoriano, creo que por sus deportistas está por despegar, pero como que hay unas trancas, unas limitaciones que le impiden poder escalar en Juegos Olímpicos, Sudamericanos, Panamericanos, escalar un poco más arriba, como lo ha hecho Colombia, por ejemplo, y creo que lo que tú estás haciendo, lo que impulsas desde el Comité Olímpico puede ayudarnos. ¿Qué les dices a estos actores? Querido Jaime, si el día de mañana yo quiero construir una casa, no voy a ir a buscar a un médico. No voy a ir si quiero construir una casa, no voy a buscar a un abogado. Voy a buscar un constructor. Un constructor que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento. Y seguramente el constructor no va a ir a una escuela de posgrados a buscar a chicos, especialistas en biogenética para hacer la casa. Seguramente va a ir a buscar maestros albañiles para hacer la casa, seguramente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Les quiero contar brevemente una experiencia que me pasó en el año 2018. Estuve estudiando en España Ciencias Políticas. Entonces, el tema era inversión pública para el beneficio ciudadano. Entonces hicimos grupos y nos enviaron a diferentes lugares a que investiguemos si tienes un valor de $500,000 y tienes que construir un espacio recreativo. ¿Qué vas a invertir en ese lugar? Entonces nosotros fuimos, investigación de campo, llegamos desde las 10 de la mañana, durante una semana estuvimos hasta las 4 o 5 de la tarde, hicimos toda la investigación y luego fuimos a nuestra exposición, ¿no? Brillante exposición, con gráficos, sonido, precioso la producción. Y en la investigación decía que efectivamente en el sector fueron entrevistados casi un 90% jubilados. Y que lo que se sugería era poner máquinas en el parque que permita mejorar la calidad de vida de los jubilados. Entonces, todos los presupuestos, todo ya habíamos planteado, incluso los modelos, los diseños de las máquinas. Y cuando el director nos dice, disculpa, ¿a qué horas hicieron la investigación? Toda una semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde, estuvimos ahí todo el día pegados. Ah, muy bien. ¿Sabes a qué hora salen del trabajo la gente? A partir de las 5. ¿Sabes los niños que van a las escuelas qué días pasan en las casas? Sábado y domingo. Entonces, ¿no crees que la muestra está mal hecha? Volvimos a hacer la muestra y efectivamente en el sector vivían más niños, habían más jóvenes que realmente adultos mayores. ¿Por qué les cuento esta experiencia? Porque una cosa es lo que te diga el papel. Otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Y respecto al tema de cómo logramos evitar errores que ya se cometieron anteriormente,
es amigos abriendo, o sea, incluso ahorita, porque me acordé tanto de España y de la vida de estudiante que se me olvidó la pregunta, ¿no? Ahorita si me recuerdan mejor. Pero, ¿cuál es el papel de qué les dices a los actores que tienen que ver con la política este rato para mejorarla? ¿a qué es lo que voy? Justamente porque les contaba esta historia. ¿Quiénes son los actores en este instante? Amigos, dentro de una crisis de un país, los actores somos todos. Y por eso es este llamado, no solo las autoridades, sí, vamos a discutir, cuidado, vamos a discutir, a dialogar en una mesa, no vamos a negociar. Los negociados quedan para las viejas andanzas o para las viejas prácticas. Nosotros lo que tenemos es que dialogar y discutir en una mesa sobre los diferentes problemas. Y más bien este es un llamado. Amigos, una ley del deporte que no se le ha revisado apropiadamente, si nos demoramos un mes más, un mes menos, no va a cambiar el futuro. Pero si hacemos algo mal hecho, probablemente vamos a tener mayores problemas. Así que este es un llamado a que no solo nos inviten para la foto, o si no, más bien les mandamos con Photoshop de una vez ya para que utilicen la imagen sin problema. Sino escuchemos a los asesores no solo de posgrados, sino a los asesores de calle. Y haya un pacto social integral por el deporte ecuatoriano. Pero yo quiero ir con un tema muy puntual. Tú eres una persona que además de tu esfuerzo para ser deportista de élite, te has preparado académicamente. Tienes tus posgrados, tienes tu formación en administración, ciencia política, y yo mismo conozco las cosas lindas que haces con tu empresa y soy parte de los que buscamos tener la asesoría para los eventos que hacemos. Con esa experiencia, con esa visión, ¿qué harías tú, Jefferson, si estaría en tus manos dirigir la política nacional que permita atender el gran problema que vive el país de este momento, el doloroso problema de los niños y jóvenes que en las barriadas pobres de este país, al no tener escenarios para practicar marcha, para practicar atletismo, para practicar fútbol, para poder ir a una escuela adecuadamente, hoy van y se integran fácilmente a las pandillas, a las bandas, y el sicariato crece, la delincuencia está en todas las partes, en todos los pueblos del país, aquí en Quito, en Guayaquil, en Santo Domingo. Si tú estarías de responsable de manejo de esa política, quizá, ¿tú qué harías como gobernante de esta patria? No, primero yo pediría que nos den la oportunidad de escuchar. Yo creo que es importantísimo escuchar para no cometer situaciones como estas. Hace un par de años en Cañar se construyó una pista, más de $500,000. ¿Saben cuántos eventos internacionales se ha hecho en esa pista de más de $500,000? 0. ¿Saben por qué? Porque está mal hecha. Está mal hecha. Increíble. Hace 2 semanas recibí una llamada de la prefecta Lourdes Tibán. Dice: Jefferson, estoy analizando la posibilidad de construir una pista atlética aquí creo que era en Salcedo. Ustedes estarían en la capacidad de asesorarnos para hacer un proyecto que en el futuro se pueda hacer eventos internacionales. Eso es la grandeza de la humildad. De tocar puertas, decir, ayúdenos porque no conocemos todo. Entonces, cuando me dicen, ¿qué harías tú? No tengo la varita mágica para resolver los problemas de la estructura deportiva del país que por décadas no ha estado mal. Pero sí tengo el afán de poder sentarnos en mesas de diálogos en los cuales podamos escuchar a todos los actores. ¿Por qué la empresa privada no hace mejores inversiones, más inversiones en el deporte olímpico? ¿Cuál es el problema? Encontremos soluciones, encontremos actores que nos permitan ser más eficientes. Juntémonos, discutamos. Entonces, yo la primera acción que creo que deberíamos de hacer es no solo sentarnos a escuchar a los asesores de posgrados, de oficina, sino también a los asesores de calle. Vivirlo. Es tan interesante, ¿no? Alguien dice, voy a crear la nueva ley del deporte. ¡Ay, qué bueno, señor asesor, señor asambleísta! Cuénteme, ¿qué deporte ha practicado usted? No, yo no he practicado nada, pero igual voy a hacer la ley de deporte. Oiga, pero ¿usted sabe cuál es la diferencia de un alto rendimiento y de un nivel formativo? No importa, pero yo estoy elegido, pues tengo que votar. Oiga, ¿y usted sabe cuál es la estructura mundial del deporte, el tema de gobernanza? No importa, eso de afuera no importa, pero aquí es lo que vale. Tengamos la grandeza de la humildad.
Qué gran mensaje. Golpeemos las puertas. Qué gran mensaje, Jefferson. Estás llegando tú a los millares de migrantes del Ecuador que están en otros lugares, no porque fueron de vacaciones, no porque tuvieron condiciones para hacer posgrados fuera, sino porque fueron a entregar su fuerza de trabajo en condiciones precarias, pero a poder tener un sustento para sostener la economía de este país. Sabíamos que las remesas de los migrantes le sostienen a este país que se encuentra triplemente endeudado, pero además tú estás dirigiéndote este momento a más del 50% de la población ecuatoriana, que es la que está en el día a día, en sus emprendimientos, en las fábricas, en los trabajos públicos, en el campo, que ha sido ignorado y que tienen una gran sabiduría, que no está en las redes, que no está en los espacios lúdicos, pero que tienen, creo, en sus manos la posibilidad, ellos sí, la varita mágica, para enseñarle al gobernante, al político, de por dónde debe transitar. Porque allí no encuentras lo que hoy ves diariamente, la corrupción, la narcopolítica. Con ellos encuentras el esfuerzo de madrugar 4 o 5 de la mañana, a coger el pan para poner en la tienda, o a salir al trabajo, o salir a cumplir sus actividades, o a tomar el bus para demorarse media hora o 1 hora y llegar a su puesto de trabajo. Ellos están pensando en la sobrevivencia. Y tu mensaje es que también contemos con esas voces, con esas opiniones, porque también son parte del país. Y quizá el mejor antídoto para ir mejorando la política de este país, la toma de decisiones, es precisamente eso. Querido Jefferson, nos hemos sentido muy contentos en este diálogo, pero queremos que les des un mensaje a estos jóvenes que hoy, después de los Juegos Bolivarianos, ahora que estás tú como parte de la política olímpica, a los que siguen preparándose para los próximos sudamericanos y panamericanos y para la próxima olimpiada, ¿qué mensaje tú le das a la gente? ¿Les das a los deportistas, a esos entrenadores como los tuyos, que todos los días te preparaban y te seguían en tus prácticas cotidianas de madrugada? ¿Qué les dices ahora a este momento? Ante todo, yo lo que quisiera es agradecerles infinitamente de corazón, porque cuando las circunstancias del entorno son ideales, conseguir con esfuerzo tu meta es importante. Pero cuando las circunstancias del entorno, como en nuestros países latinoamericanos y particularmente en Ecuador, son terribles, que tienes que elegir entre quiero hacer deporte, pero tengo los tentáculos del narcotráfico acá, y necesito llevar pan a mi casa, y te sientes un niño y un adolescente preocupado y desesperado y angustiado. Cuando las circunstancias del entorno son más críticas, son más fuertes, son más difíciles. Quizás uno de los pocos países en el mundo que podemos salir es Ecuador. Y no porque el entorno sea apropiado, sino por la convicción de nuestro espíritu, de nuestro coraje, de nuestra determinación. No tenemos probablemente el entorno ideal, pero créeme que el entorno ideal debe salir desde tu corazón. ¿A qué es lo que me refiero? Hace pocas semanas, justo cuando estábamos en el invierno anterior, fui a visitar a un empresario cuencano. Digo, ¿cómo estás, hermano querido? Dice, oye, preocupado, mucha lluvia, mira, el cielo está horrible, está gris, parece triste todo eso. Y le dije, ¿recuerdas la sequía que tuvimos hace un par de meses? Donde hubo cortes de luz nacional, hubo cortes de agua en toda la provincia de La Suay. ¿Recuerdas que era terrible? ¿Prefieres tener ese día soleado? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Tratemos desde nuestro interior, tratar de ver las circunstancias más objetivas, más positivas. Estamos en un país difícil, pero por supuesto, somos Ecuador. Pero díganme, ¿acaso no creen ustedes que los finlandeses, que tienen la mejor educación del mundo, no nos van a envidiar porque nosotros tenemos 12 horas al día de luz durante los 365 días del año? ¿No creen que nos envidien? ¿No creen que nos envidien que tenemos la oportunidad de que en pocas horas, 4 o 5 horas, ya estamos en la playa? Y un par de horas ya estamos en las montañas a 4.000 metros de altura, 5.000 metros de altura. ¿No creen que nos van a envidiar? Sí, sí nos van a envidiar. Que tenemos uno de los cascos coloniales más hermosos del mundo. Y hablo por Cuenca también, no solo por Quito, por Cuenca también. Sí, por supuesto. Entonces, amigos,
nos van a envidiar, pero tratemos de ver las cosas positivas que sí nos pueden engrandecer nuestro espíritu de lucha, que eso nos hace la diferencia. Jefferson, para ir cerrando ya este rico diálogo, tú en tu vida deportiva tuviste la oportunidad de estar en la mayoría de países del mundo, que son ejemplo del deporte, por ejemplo Colombia, por ejemplo Brasil, por ejemplo España, has estado en Europa y en otros países, incluso en Norteamérica. Y de hecho has dialogado con muchos deportistas y funcionarios responsables de la política deportiva. ¿Dónde tú crees que hay, en qué país crees que exista un mejor equilibrio para el apoyo al deportista, para el desarrollo del deporte en el mundo? Es que creo, Jaime, todo depende de la estructura política de cada país y voy a hacerme entender mejor. Nosotros tuvimos un país latinoamericano que se peleaba con las grandes potencias mundiales económicas. Ese país es Cuba. Y Cuba financiaba absolutamente todo el deportista. Perdónenme la expresión. Desde los pañales hasta la universidad. Todo le financiaba. Pero hay otro modelo de otro país llamado Estados Unidos, en el cual no te financia. Todo te permite las leyes norteamericanas que puedas buscar financiamiento a través de la empresa privada. Entonces tienes una escuela pública muy buena, pero tienes un club de fútbol, tienes un club de atletismo, tienes un club de esto, del otro, todos son clubes que hay que pagar. Pero te permite tener leyes que llegas al club, a empresas privadas, dice, oye, apóyame, y eso te va a ayudar en un tema hacia el fisco. Entonces ellos dicen, listo, vamos a hacerlo. Son dos polos totalmente diferentes, opuestos. Todo depende de la estructura política del país. Y yo creo que para terminar, veámoslos un poquito más allá. China hace 50 años y China el día de hoy en la estructura deportiva del país. Qué maravilla, qué mensaje incluso subliminal para las autoridades, para el pueblo ecuatoriano. Estamos llegando al cierre de este importante diálogo con Jefferson Pérez, este doble campeón olímpico que hoy nos ha dado la alegría de poder compartir sus reflexiones, sus orientaciones, sus puntos de vista profundos sobre lo que pasa no solo en la política deportiva, lo que pasa al Ecuador en todos sus aspectos económicos, sociales y políticos. Muchas gracias, Jefferson, por compartir con nosotros. Gracias.